¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y ahora tenemos un invitado que para mí es un personaje muy importante. Primero, por la admiración que le tengo con su inteligencia y porque ha tenido una relación entrañable con mi segundo hijo. Es un gran consejero y es un hombre al cual en ese sentido uno le debe mucho. Mi querido licenciado, ¿cómo está? Maestro, al contrario, es mutuo. Qué gran gusto verlo. El gusto es Qué mío. honor. Es un honor. Maestro, hay una frase de un filósofo Santanaya que dice, justo en el momento en que uno llega a ser lo que quería, empieza uno a extrañar lo que uno era. Creo que en el proceso de tu trayectoria, no puedo decir que estás justo en el momento que tú querías, pero sí has visto tú un desarrollo, un cambio. Pero en estas épocas, en estos momentos turbulentos para las personas, muchas cosas se deben haber movido dentro de ti. Por eso mi pregunta es, ¿qué extrañabas de aquel que a lo mejor sabía menos que este, pero ya decía cómo iba a ser este? Mira, yo creo que lo que ha cambiado mucho es el entorno. Digamos, yo tenía una trayectoria profesional muy vinculado a una obsesión, es cómo haces de México un país más moderno, más democrático y más justo. En un mundo de pluralidad y donde podía haber divergencias de opiniones, y ahora estamos en un mundo que se ha ido cerrando. Hay una voz dominante, una voz que además no le gusta que le digan lo que no quiere oír, y con una estrategia que lo hemos visto en otros lugares del mundo, que no lleva al desarrollo, lleva a la concentración del poder, lleva por un rato a cierta mejora en la distribución del ingreso, pero no suele ser sostenible. Entonces, qué extraño de aquel momento, pues no haberme dado cuenta que por supuesto había una serie de problemas en el modelo que se estaba persiguiendo en ese entonces. Yo no tenía ninguna influencia de verdad como para haberlo podido modificar, pero haber sido más incisivo en algunos de los temas que sí manejé, como la reforma fiscal y su importancia de gastarlo bien, etcétera. Eso era fundamental. Tengo un libro sobre eso que se llama Con dinero y sin dinero. Ahorita te quiero hacer una pregunta sobre los títulos. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno termina una obra, cuando uno termina un trabajo, pues con el tiempo te das cuenta de lo que hiciste bien, pero sobre todo lo que te faltó por hacer. Y maestro, de repente la palabra progreso el perfeccionamiento se convirtió en una poderosa luz que no nos dejó ver lo que ese camino estaba provocando como camino paralelo, ¿no, maestro? Absolutamente, digamos, todos somos hijos de la Ilustración y somos hijos de las posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y ese movimiento es mucho más largo y complicado, pero cree que a través de la razón y del respeto de los otros y de la democracia pluralista se puede construir un mejor mundo y que se puede ir avanzando poco a poco. Y se avanzó, ¿eh? Yo creo que hay que subrayar que hubo cambios fundamentales. Pero cada generación vive de sus obsesiones y esas obsesiones te dificultan ver otros temas. Y en el caso, por ejemplo, de la economía mexicana, la obsesión por haber estabilizado la economía después de la horrenda crisis del 82, el presidente López Portillo que concede un famoso aumento de 10, 20, 30% a los que menos ganaban, y eso arrancó una espiral inflacionaria. Entonces está eso metido en la psicología de los que están tomando las decisiones. López Obrador, por ejemplo, entendió muy bien y tenía razón que había un profundo rezago salarial y que se podía atender, se podía cambiar el nivel de ingreso de millones y millones de mexicanos. Fue un gran éxito político. Los otros no lo vieron por la obsesión. Por nuestros prejuicios, maestro. Y por la obsesión, prejuicios y obsesiones. La inteligencia provoca prejuicios. Entonces yo creo que una de las cosas que uno aprende con el tiempo, incluso en las posiciones que tuve de cierta autoridad, es que uno debió haber oído más a los otros, y en un régimen como este, pues su sello es oír muy poco a los otros. Oiga, maestro, me remonto muchos años atrás. ¡Újule, qué miedo! Años atrás teníamos hijos chicos y de repente yo veía a un hombre joven, alto, con una gran personalidad, muy conmovido por ver a su hija. Y yo veía la profunda seriedad, el manejo preciso de tus ideas, todas perfectamente colocadas. Y de repente, años para acá,
empiezo a ver títulos que yo consideré que eran impensables para Carlos Elizondo. De pasar de la industria del amparo. Del amparo fiscal. Del amparo, sí. A pasar a por eso estamos como estamos. Una frase del maestro Fernando Luján que hizo famosa, los de atrás se quedarán, o mi palabra es la ley. Yo dije, pues, ¿qué le pasó al maestro con estos cambios de tono en los títulos? Porque dice mucho un título, ¿no? Mira, cuando escribí ese primer libro que se llama Por eso estamos como estamos, que es un libro que trata de entender por qué hay un estancamiento, un bajo crecimiento económico, cuáles son las restricciones para el cambio, etcétera, un amigo, Carlos Bravo, me dijo, pues esto cuadra perfecto con esta idea, por eso estamos como estamos, porque es lo que estás contando en el libro. Entonces me pareció un buen puente entre un libro que tiene una raíz académica, una lógica académica y tratar de llegar a un público más amplio, que si tú pones ahí la economía política del estancamiento económico, ni tú lo vas a comprar, maestro, ni por el cariño que me tienes lo vas a comprar. No, entonces la idea era tener títulos que reflejaran mejor de qué trataba el texto y escribir el texto con una forma más amable, menos académica, no puedo evitar las citas y una serie de cosas que nos deforma la profesión, pero que fuera de más amplia lectura. De hecho, ese libro tuvo bastante buen alcance por el momento, por el título y supongo que por el contenido. Entonces, de ahí saqué una serie de libros sobre la realidad contemporánea que, como cuadraban con algunas otras canciones pero populares, quedaban perfectamente. Esa es mi palabra, es la ley. Ese es el último así. Sobre Andrés Manuel López Obrador. Que más claro que eso, y mi palabra es la ley, es el rey. Maestro Elizondo, el desarrollo de esas personas, de tus hijos, el crecimiento, ¿en qué te modificó tu sensibilidad? Porque recuerdo, con el paso de los años, te ha dado un gran sentido el humor, maestro. Una capacidad, no sé si llamarle ironía, el lenguaje, lo trágico, o simplemente a veces es necesario un sarcasmo bien aplicado. Pero eso a ti te movió la vida, ¿no? Yo creo que los hijos siempre mueven la vida porque te ponen en otro lugar, porque en la medida que van creciendo te van poniendo otra vez en otro lugar. Mi hija, por ejemplo, siempre ha sido muy crítica de las posiciones que yo he defendido, digámoslo, es mucho más de izquierda que yo, muy crítica de ciertos temas, es antipunitivismo, cree que el Estado no va a resolver el problema de seguridad metiendo a la gente a la cárcel. Entonces, pues, tienes que tomar con humor quién eres porque si no acabas en el conflicto. Pero además yo creo que con el tiempo todos, tú también eras mucho más serio antes. Solemnes, maestro. ¿Por qué? Porque estás construyendo una carrera. Exactamente. Yo llegué muy joven de director del CIDE. Sí, entonces, maestro, tu carrera es amplísima. No podía, digamos, tenía que ser muy estricto en las formas, porque además había una enorme visibilidad sobre lo que estaba yo haciendo al interior de la comunidad. Entonces creo que por eso el sentido del humor se va expresando más con el tiempo. Incluso gente que ha trabajado conmigo, siempre lo que dice es que lo primero que le sorprende es qué serio soy y luego es que no tanto. Que no tanto. Eres licenciado en Relaciones Internacionales. Sí, de aquí del Colegio de México. Exactamente. Podríamos irnos caminando. Después, analista político, periodista, escritor, ha sido profundamente abierto a romper los límites, ¿no? Parte de eso se explica por dónde hice el doctorado. Hice la maestría y el doctorado en la Universidad de Oxford. Y Oxford, a diferencia de una universidad de Estados Unidos, tiene una particularidad que es, tú, primero la maestría, que fueron 2 años, luego el doctorado. En la maestría tienes algunos cursos, te llevaba un curso por trimestre, nada más. Y el resto te entregan cuando llegas a la universidad un libro así de las lectures, de las clases que va a haber. Y entonces tú lo que decides es, estas son las que yo voy a asistir. ¿Por qué? Porque me interesa el tema, porque creo que el profesor es bueno. En esas clases no te van a calificar. Hay un señor o señora que entra, habla, explica, da bibliografía, pide que lees, pero es una cosa muy de yo estoy aquí porque quiero. De voluntad. Y aprendo porque me interesa. Las calificaciones van por otro lado. En el caso de la maestría, después de 2 años te hacen unos exámenes sobre los temas que tuviste que haber conocido, pero bastante abiertos. Entonces, en esa estrategia, pues, estudié cosas de derecho, estudié cosas de economía, y por eso en mi obra hay mucho ese cruce. Y tu pasión por la educación, que eso no tiene nada que ver con lo que estudiaste. Esto está en tus entrañas, maestro. Porque, bueno, realmente lo cuento en el capítulo 1 de
Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Perdón que me ría, pero es que me causan gracia los... Ahí explico, es un libro sobre la desigualdad, lo importante que fue la educación para mí. O sea, si yo no hubiera tenido la oportunidad de ir a las escuelas que fui, a los maestros que tuve, al Colegio de México, a Oxford. ¿El padre que tuviste? El padre y la madre que nos educaron. Si no hubiera tenido acceso a la salud de buena calidad, porque tuve una serie de condiciones que me hubieran quizá dejado una situación muy endeble. Entonces mi gran pasión, primero por los bienes públicos, yo creo que los países ricos, prósperos, son aquellos que tienen un piso parejo para todos, y por eso fue enormemente satisfactorio poder construir en un sistema muy pequeño como era el CIDE, pues una capacidad de darle educación de calidad a quien fuera sin importar su origen socioeconómico. Entonces no solo es la pasión por cómo educa, sino educar a quienes más lo necesitan. Mi querido licenciado, ¿qué palabra es para ti importantísima que siempre has tenido en tu cabeza? Porque yo he tenido una palabra que para mí ha sido corregir. Yo trabajo, cuando hago alguna creación de teatro, pues voy corrigiendo día con día. Entonces, para mí la palabra corrección es fundamental. ¿Qué palabra ha sido para ti algo que has tenido siempre en tu pensamiento? Creo que desarrollo. Es decir, que los países y las personas pueden ser mejores si toman las decisiones correctas. Que estamos donde estamos, sí, hay una circunstancia, pero por nuestras decisiones. Exactamente, no podemos ser víctimas. No podemos ser víctimas. El lunes a mis alumnos les proyecté ahí unas gráficas sobre cómo era el nivel de riqueza en España y en México en 1960. Era prácticamente igual. Ellos tomaron una serie de decisiones, hoy son un país desarrollado, nosotros tomamos otra serie de decisiones y no hemos logrado serlo. Entonces, igual en las carreras personales. Yo tomé la decisión primero de ser médico. Eso no está en ninguno. No me digas, en ninguno de las biografías, de las semblanzas que viste. Un año estuve en la Facultad de Medicina entero. Tomé una decisión de moverme a relaciones internacionales y eso obviamente pues, trazó el camino de mi vida. ¿Te despertó? Sí. ¿Y la medicina por qué no te dejó satisfecho, maestro? Primero por mi enorme torpeza. Me acuerdo todavía cuando estaba en primer semestre disecando mi primer cadáver, una cosa bastante dura, y me llevé el nervio más grande que pasa por los glúteos. Me lo llevé así enterito con mi bisturí recién afilado. Me dijo la maestra, oiga, usted no puede ser cirujano. Después pensé en muchas otras cosas. Pero aún así, digamos, la fisiología, la parte como el funcionamiento del cuerpo, de la bioquímica, de las células, me interesaba mucho. Pero acababa de estudiar el Guyton, que era el libro de filosofía. Guyton, que era el gran libro de fisiología. ¿Tú también estudiaste? Sí, claro. Acababa de leer el Guyton y me ponía a leer otras cosas de desarrollo político y desarrollo económico, y por eso dije, realmente lo que me interesa es esto. Decisiones muy difíciles, ese es de los momentos más angustiosos. Es interesante, ves un libro de fisiología y ves a la sociedad como un ente vivo, que tiene que funcionar, que tiene que funcionar moverse. Con la gran diferencia de que la fisiología pues, es más automática. Aquí tú tienes que tomar decisiones. Maestro, disfruta uno mucho tu presencia y gracias por dejarme platicar sobre tu persona. Al contrario. Porque siempre tú hablas y aprendemos, pero escuchar lo que eres tú como persona siempre es entrañable. Al contrario, gracias a ti. Muy amable, y solamente quiero cerrar. La palabra desarrollo es un elemento fundamental, es una combinación de pensamiento más acción. Esa suma es vital para los seres humanos y eso no se aprende en la escuela, está en nuestros genes, en qué le decimos a nuestros hijos. Cultivemos una palabra diferente para que ellos sean diferentes. Maestro, mil gracias. Gracias a ti. Gracias por todo y nos veremos el próximo sábado aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.